Estamos viendo el tema de electricidad y magnetismo. Ahorita vamos a ver como un resumen. Entonces, las cargas. Bueno, la carga simplemente es otra propiedad de la materia. Ok, entonces, ¿qué quiere decir una propiedad de la materia? Bueno, digamos, yo puedo tener algo con carga, con masa, por ejemplo, un electrón. Si yo dibujo acá un electrón, este electrón va a tener una masa y además va a tener una carga, que en este caso la carga va a ser una carga fundamental que va a ser menos 1 por 10, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Entonces simplemente es otra, ¿cómo se llama? Otra característica de la materia. Igual como podemos tener algo con una carga positiva, ¿verdad? Que va a ser el protón. O podemos tener algo con una carga cero o una carga neutra, que va a ser el neutrón. En este caso Q es igual a cero. En este caso Q es esto mismo pero positivo. Entonces simplemente la carga es una propiedad de la materia, ¿verdad? Habíamos visto que habían formas de cargar cosas, como por ejemplo frutar algo, por inducción, por transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver, digamos, que las cargas tienen leyes muy particulares. Digamos, si yo tengo dos cargas iguales, estas cargas se van a repeler. Y si yo tengo dos cargas iguales, perdón, dos cargas diferentes, estas cargas se van a atraer. Entonces va a haber algo que va a hacer que ellas se unan. Entonces, bueno, ¿qué es este algo? Ese algo no puede ser nada ahí que no sea del otro mundo, sino que es una fuerza. Entonces, habíamos visto la ley de Coulomb, Augustin Coulomb es el que, el que descubre esta ley. Habíamos vacilado que era muy similar a la ley de la gravedad de Newton, ¿verdad? Que en este caso F va a ser igual a una constante K por Q1 por Q2 entre R a la 2. ¿Ok? Están esos dos que básicamente eso que está ahí. Y habíamos visto que K en el vacío y esto lo subrayo para que sea solo en el vacío. En el vacío K es igual a 9 por 10 a la 9. Ok, y las unidades van a ser Newton, metro a la 2, Coulomb a la menos 2. Ok, esas son las unidades. Este, si no es en el vacío o en el aire, ¿verdad? Si no es en estos dos, el valor de F, o sea, acá se vuelve 1 entre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 se llama la permitividad del vacío, permeabilidad del vacío, perdón. Entonces eso depende de cada material. Esto que está acá depende del material.
¿ok? Eso depende del material. También habíamos visto ejemplos, ¿verdad? Digamos, si yo tengo dos cargas, encontrar la distancia, o digamos, si tengo por acá una carga positiva, por acá otra carga positiva, y le pongo por acá una carga negativa, cuál es la distancia para que las fuerzas sean cero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero habíamos visto otra cosa importante, que era esa cosa importante que habíamos visto, el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico era como algo ahí bien esotérico, porque es algo extraño, ¿verdad? Si nosotros tenemos acá digamos, un electrón, este electrón va a tener, tratemos de hacerlo un poquito, que sea un poquillo más redondo, ok, ahí está. Entonces este electrón va a generar líneas de campo, ¿verdad? Que eran líneas de campo yendo hacia él. Ok, se generaba algo acá un poco extraño, ¿verdad? Que son líneas de campo alrededor de él. ¿Y qué son estas líneas de campo? Bueno, es lo que genera el campo eléctrico. Entonces, como el ejemplo más fácil de verlo es como cuando nosotros tenemos, digamos, una masa, como la Tierra, que es grande, o el Sol, que ella genera un campo gravitatorio alrededor de ella. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Las cargas van generando este un campo que las rodea, que es un campo eléctrico, ¿verdad? Por convención se pone como que el negativo, ¿verdad? Que el campo negativo es atractivo, y el campo positivo lo que hace es repeler. Entonces es exactamente lo mismo, ¿verdad? Se genera ahí un campo alrededor. Creo que se ve más bonito acá, ¿verdad? Podemos ver acá que es un campo que repele, y de este lado es un campo que atrae, ¿verdad? También es importante, digamos, ver otras figuras, como qué es lo que sucede cuando tenemos dos cargas unidas, ¿verdad? Se genera este tipo de campo eléctrico. Cuando tenemos una carga y una barra cargada, ¿verdad? Se genera este otro tipo de campo. Cuando tenemos ¿cómo se llama? Un, una un anillo de carga, y cuando tenemos acá por decirlo así, un, un capacitor, o dos líneas de carga, se hace un campo eléctrico entre ellos. De hecho, así funciona un circuito eléctrico que tiene capacitores. Lo que hace es guardar energía en forma de campo eléctrico, ¿ok? Entonces, habíamos visto que el campo eléctrico, yo podía definir mi campo eléctrico, recordando que es un vector, lo podía definir como F entre Q, ¿ok? La cantidad de fuerza que hay en unidad de carga. O sea, cuánta fuerza hay dependiendo de la carga. Entonces, básicamente, haciendo la matemática, podemos llegar a que E es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0 Q entre R a la 2.
Entonces depende de la carga, de cuánto sea la carga, así va a ser nuestro campo, va a ser la fuerza de nuestro campo eléctrico, ¿verdad? Esto permea hacia el infinito, ¿verdad? Obviamente que hacia el infinito va disminuyendo como r a la 2, o sea, va a ir disminuyendo conforme aumentemos la distancia, pero nunca va a llegar a ser cero. Entonces, eso es interesante. Entonces, básicamente eso es lo que habíamos visto hasta ahorita. Habíamos quedado en campo eléctrico. Ahora lo que veríamos sería corriente eléctrica.